pues lo que nos es de mayor interés, su aplicación en el análisis de sistemas discretos para calcular respuestas de sistemas discretos, y pues nos va a servir también para realizar el modelado de la dinámica de este tipo de sistemas, y que va a ser la puerta de enlace para que ingresemos al mundo del filtrado digital. ¿Okay? Entonces, vamos a continuar por ahí, chicos, no sin antes hacer pues el típico sondeo. No sé si alguien tenga alguna duda, chicos, alguna pregunta, algún comentario antes de que comencemos con la lección del día de hoy. Chicos, ¿todo bien? ¿Cero preguntas, cero dudas por el momento? Todo bien, profe. Ok, excelente, muchas gracias. Vamos pues entonces a presentar el material de la sesión de hoy. Entonces, déjenme buscar desde aquí. Ya tengo listo el documento. Ahora nada más vamos a permitir un momento en lo que comienzo a compartirlo. Ok, entonces ya está cargando. Un momentito, a ver, ya está. Parece que ya se está compartiendo. Según yo, ya se puede ver. Si hay problema para visualizarlo, me lo notifican de inmediato. Y pues, bueno, nada más antes de comenzar, chicos, el comentario. Ya tienen disponible, aparte de las labores, ¿no? Del segundo parcial, ya tienen tarea disponible y ya tienen el listado de proyectos. Entonces, para que elijan uno y lo comiencen a trabajar. Ya tenemos parte de los argumentos, ¿no? Para ir trabajando con algunos de ellos, no todos todavía. Conforme avancemos vamos a tener más argumentos teóricos, pero pues para que puedan pues echarle un vistazo, ¿no? Y más o menos se den cuenta pues por dónde va a venir el asunto. ¿Okay? Entonces ahí vayan revisando para que se den una idea y por si van saliendo inquietudes al respecto. El tema de la transformada Z, chicos. Ahora sí, ¿qué cosa es la transformada Z? Es una herramienta matemática que nos va a servir de forma análoga a como lo hace la transformada de Laplace. Pero esta presente herramienta, la transformada Z, vamos a aplicarla para el caso de sistemas discretos. De tal forma que nos va a servir como una opción de mapeo, pasando del dominio del tiempo discreto n hacia el plano complejo en un dominio distinto que le podemos asociar como una especie de frecuencia compleja. Entonces se va a mapear hacia ese plano, el plano complejo, y simplemente vamos a denominar como el dominio Z. ¿Okay? Aquella ecuación que nos describe ese mapeo, esa transformación, se describe en la ecuación número 1, en el cual, pues, como en otras herramientas de transformadas, si se cuenta con una señal o una expresión de entrada, suele denominársele con una letra minúscula, y cuando se le aplica la transformación per se, esa expresión equivalente se va a denotar por medio de la misma letra, pero en la versión mayúscula. Entonces, la señal X mayúscula en el dominio Z se va a calcular de la siguiente manera, como una sumatoria infinita en principio, definida para todos los valores enteros de n, aplicado el siguiente argumento, que es la señal o la secuencia de entrada X de n, multiplicado cada elemento de esa secuencia por un término z elevado a una potencia menos n. Observen que n pues es dos cosas en esta expresión: el índice de los elementos de mi secuencia de entrada y la potencia de la variable n, de la variable z, perdón. ¿Okay? En donde esa variable z, bueno, es la que nos ayuda a llevarlo a ese nuevo dominio, y en lo general pues va a ser una variable compleja. Entonces, si va a ser una variable compleja, lo vamos a representar en el plano complejo. Va a tener una parte real y una parte imaginaria, o también lo podemos representar de manera polar como un módulo y una fase. Entonces, chicos, en principio, como pueden ver en la ecuación número 1, la transformada z, desde el punto de vista matemático y algorítmico, se calcula como una sumatoria infinita de términos z, en donde esta variable z pues, va a encontrarse a una cierta potencia. Entonces, en lo general se va a generar un polinomio, ¿no? Polinomio donde las potencias de z pueden ser o todas positivas, o todas pueden ser negativas, o pueden estar combinadas. Ahora, considerando que la sumatoria es infinita, va a haber momentos en ciertas expresiones para los cuales no va a ser computable, digamos, ¿no?
de manera algorítmica, no va a haber forma de calcular la transformada Z. Entonces se tiene que recurrir a alguna otra forma no algorítmica, ¿no? Para poder obtener una expresión cerrada para la transformada Z. Y es altamente probable, considerando el tipo de expresiones que nos van a resultar, que son pues sumatorias de términos de potencia, que tengamos que recurrir a cierta parte del conocimiento asociado a series y sucesiones. Claro, chicos, todo eso, pues por supuesto ya está hecho, ¿no? Esos análisis ya están hechos. No sugiero que lo vayamos a trabajar de esa forma, pero pues es, digamos, la justificación que hay detrás de todas esas formulaciones ya conocidas, ya trabajadas y ya establecidas en los libros de señales, en los libros de matemáticas, etc. Entonces, vamos a hacer unos cuantos ejemplos de cómo es la transformada Z de acuerdo con la expresión 1, aplicado para secuencias finitas, o secuencias que tienen un número de elementos finitos. Entonces, calcular la transformada Z para las siguientes secuencias de entrada. Por ejemplo, inciso A, x1 de n tiene elementos 2, 1, menos 1 y 3. Observen, chicos, no resalté ninguno de estos elementos, entonces se va a entender que el que se encuentra más hacia la izquierda es el que corresponde con n igual con 0. Ahora, para poder aplicar a la ecuación 1, ¿no? La que relaciona la transformada Z para una secuencia de entrada, pues lo hacemos muy literal, ¿no? Como nos lo indica la presente ecuación. Entonces, observe que para la variable Z va a tener como potencia el índice n, o la variable n, ¿okay? Entonces, considerando que n, o cuál es el dominio de esta secuencia, va desde 0, pasando por 1, por 2 y termina en 3. Observen que entonces esa potencia de Z pues es negativa, entonces tenemos que cambiarle el signo, por lo tanto la potencia serán Z a la 0 o menos 0, bueno, es igual, Z a la 0, Z a la menos 1, a la menos 2 y a la menos 3. ¿Y cuál es el término que acompaña a cada potencia de Z? Literalmente los valores instantáneos de mi secuencia x de n, que en este caso son 2, 1, menos 1 y 3, resultándome en la presente expresión 2z a la menos 0, bueno, textualmente así es, ¿no? Más 1z a la menos 1, menos 1z a la menos 2, más 3z a la menos 3. Ya expresado de una manera un poco más, o mejor dicho, menos burda, ese resultado sería 2 más z a la menos 1, más z a la menos 2, más 3z a la menos 3. ¿De acuerdo? Ahora, inciso B, sea la secuencia x2 de n que tiene elementos 3, menos 1, 3, menos 1, 1 y 2. En donde el elemento resaltado, pues es el último, el número 2. Por lo tanto, ese es el que corresponde con n igual con 0. Y los valores válidos o no nulos para n serían menos 3, menos 2, 1 y 0. ¿De acuerdo? Los cuales serían las potencias para z con el signo cambiado. Entonces, es por eso, digamos, viendo el ordenamiento de derecha a izquierda, esta sería una potencia 0, potencia 1, potencia 2 y potencia 3. Potencia 0, potencia 1, potencia 2 y potencia 3. Cada uno acompañado de su respectivo valor instantáneo de x2 de n, quedándome la expresión 2z a la 0, más 1z a la 1, menos 1z a la 2, más 3z a la 3. Y eso equivale a 2 más z menos z cuadrada más 3z al cubo. Ahora, chicos, observen que la secuencia, tanto la secuencia A como la secuencia B, de hecho, tienen una relación entre sí. La secuencia del inciso A, x1, es una secuencia causal, o sea, sé que nada más está definido para n mayor o igual a 0. ¿Okay? No está definido para ningún n negativo. Por otro lado, la secuencia x2 solamente está definido para valores de n menor o igual a 0. ¿Cómo obtengo una partida de la otra? Pues, de hecho, la secuencia x2 de n es el resultado de reflejar la secuencia x1 de n. ¿De acuerdo? Entonces, si la señal del inciso A es una señal causal o completamente causal, la secuencia B sería exactamente lo contrario a lo causal. ¿Cómo se le conoce algo que es completamente no causal? Bueno, se le suele denominar anticausal. Entonces, esta secuencia del inciso B es una secuencia nombrada anticausal. ¿Okay? Ahora, para el inciso C, la secuencia x de 3, chicos,
Si observan, es numéricamente hablando idéntica a x2, nada más que tiene un ligero desplazamiento de una unidad. ¿Okay? Entonces, ese desplazamiento de una unidad, muchachos, que de hecho pues, es un retraso de una unidad, va a provocar la siguiente situación, que ahora n esté definido para valores tanto positivos como para valores negativos. Entonces, una secuencia que tiene elementos o índices tanto positivos como negativos, bueno, no es ni una ni la otra, no es ni causal ni anticausal, es simplemente una secuencia a secas y ya. Entonces, los resultados serían, para este ejemplo, muchachos, 2z a la menos 1 más 1z a la 0 menos 1z a la 1 más 3z a la 2. Quedándome en la siguiente expresión, 2z a la menos 1 más 1 menos z más 3z al cuadrado. Otro detalle a comentar con respecto de los incisos A y B. Supongan ustedes, muchachos, que en este caso, si en alguna de las secuencias vamos a suponer que para la secuencia A transformo Z por su expresión 1 entre Z, o sea, donde B Z la transforma 1 entre Z, me quedaría exactamente la expresión del inciso B. ¿Sí o no, chicos? Entonces, van a tener esa pequeña relación, ¿no? Que si Z lo transformo a 1 entre Z, me quedaría exactamente la segunda expresión o la otra versión, ¿no? Ya sea que tome la una o la otra. Si en el inciso B, mismo ejercicio. Si Z lo cambio por 1 entre Z, me queda exactamente la expresión A. Entonces, eso indica que desde el punto de vista de transformada Z también va a haber una relación, ¿no? Entre ellas. Vamos a profundizar en ese concepto un poco más adelante en la sesión. Entonces, chicos, si no hay hasta el momento, alguna duda o alguna pregunta, procedemos a ver el siguiente ejemplo, que es, ¿cómo decirlo? Un ejemplo distinto al que hemos estado, a los que ya acabamos de ver. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que los anteriores son secuencias finitas, con un número finito de elementos. Ahora vamos a considerar que mi señal de entrada, x de n, es una señal exponencial, una secuencia exponencial discreta, causal. O sea que nada más va a estar definida para n mayor o igual a 0. Pero pues, aunque esté expresado de esa manera, como aunque sea causal, aún así sigue siendo una secuencia infinita, ¿no? Porque no hay ninguna restricción para n. De hecho, así como se encuentra, es una señal del tipo creciente. Entonces, si aumenta n, el valor de n, bueno, como la base, de hecho, es menor a 1, va a ser una secuencia del tipo decreciente, ¿no? Tipo asintótica, cuando n sea muy grande. Pero pues es asintótica, pero no va a ser igual a 0. Entonces, dicho de esa forma, esta secuencia pues se observa y se entiende como que es infinita. ¿De acuerdo? Al ser una secuencia infinita, muchachos, aunque insisto, aunque sea causal, no podría calcularla como lo acabamos de ver aquí, porque nunca terminaríamos. Sería necesario recurrir a alguna otra técnica matemática, ¿no? Para poder obtener una expresión cerrada y no dejarlo en forma de una sumatoria. Vamos a ver cuál sería esa técnica matemática. Entonces, muchachos, si esta expresión x de n, que es el escalón unitario que multiplica a la secuencia exponencial 0.3 a la n, le puedo calcular su transformada z de acuerdo con la siguiente expresión, que es la aplicación literal de la ecuación 1 con un pequeño detalle, considerando que es una secuencia exponencial causal, o sea que nada más va a estar definida de 0 en adelante, puedo sustituir de la siguiente forma, nada más la expresión exponencial 0.3 a la n, pero los límites de la sumatoria los modifico para que nada más se encuentren presentes desde 0 hasta infinito. Aún así sigue siendo infinita, pero ya pude limitar un poquito más el límite inferior, valga la redundancia. Ahora el límite inferior va a ser 0. Entonces, chicos, este sería el resultado de aplicar la definición formal de la transformada z a esta secuencia x de n. Ahora ya se puede hacer algunos arreglos matemáticos. Observen que a la base 0.3 y a la base z, ambas se ven afectadas por una potencia n. Entonces, este argumento de la sumatoria lo puedo representar de esta forma, como 0.3 por z a la menos 1 y todo eso elevado a la n. ¿Ok? Entonces, si entre de los paréntesis 0, que en este caso es
equivalente a 0.3 de z a la menos 1. Pero si ese fuera un valor genérico, que simplemente llamamos A. Vamos a suponer que el interior del paréntesis la llamamos A. ¿Okay? Entonces, esta forma en la que se hace una sumatoria infinita de un término que es el siguiente, una base A, una constante A elevado a la potencia de la cual depende la sumatoria, es lo que se conoce en los libros de cálculo diferencial como una serie geométrica. ¿Okay? Entonces, ahí es donde viene la respuesta, ¿no? Soy esa, no me mete yo ni mucho menos, chicos. Así está establecida, ¿no? En el análisis de las series de las series geométricas, perdón, creo que dije trigonométrica. Bueno, no sé, el nombre correcto es serie geométrica. Entonces, para una serie geométrica, chicos, que es como esta que se presenta aquí, pero expresada de manera genérica, sería como en esta expresión siguiente. A sumatorias que k es igual a 0 hasta infinito de a elevado a la potencia k. Entonces, es una sumatoria infinita, su resultado final, o sea, el resultado de la sumatoria, hay de dos sopas, o converge o diverge. ¿A qué se refiere a que converja? A que va a tender a un valor finito. ¿A qué se refiere con la divergencia? De que va a tender hacia un valor infinito, el resultado de la sumatoria. Entonces, si tiene un valor infinito, pues no nos va a interesar, o sea, no tiene una relevancia matemática, ¿no? Una relevancia práctica. ¿En qué caso sí tiene una relevancia práctica? Cuando la serie converja. Ok. Entonces, si esta serie de aquí, va a haber un caso especial en el que converja. El resultado de esa convergencia va a ser 1 entre 1 menos el valor de A. ¿Cuál es la condición que se debe de cumplir, chicos? Pues que el valor absoluto de A debe de ser menor a 1. ¿Okay? Si el valor de A fuera un número complejo, entonces este símbolo de las barritas quiere decir que es el módulo, ¿no? Entonces, ya sea interpretado como módulo o interpretado como valor absoluto, si el valor de A, cualquiera de esos, ¿no? O valor absoluto o módulo es menor a 1, entonces esta serie va a converger a este valor 1 entre 1 menos A. ¿Ok? Entonces, aplicando esta condición ya conocida de los libros de cálculo diferencial, ¿quién juega el papel de A en esta expresión? Pues el valor 0.3 de z a la menos 1. Entonces, aplicando esa condición, chicos, se llega a la conclusión de que x mayúscula de z equivale a lo siguiente: 1 entre 1 menos 0.3 de z a la menos 1, siempre y cuando se cumpla la presente condición, que el valor absoluto de 0.3 de z a la menos 1 sea menor a 1. ¿Ok? Entonces, chicos, aplicando un poquito de álgebra a esta desigualdad, por ejemplo, ese valor de 0.3 es una constante, la puedo pasar dividiendo. Me queda que el valor absoluto z a la menos 1 debe ser menor a 1 entre 0.3. Entonces, ¿qué condición o qué cosa se puede aplicar? Una potencia a la menos 1 de ambos lados, ¿no? Recuerden que multiplicar por un número negativo o agregar un exponente menos 1, un exponente negativo en lo general, va a provocar que el sentido de la desigualdad cambie. Entonces, del lado izquierdo se volvería módulo de z y del lado derecho sería 0.3. ¿Ok? Entonces, la expresión completa sería como la que se presenta a continuación. La transformada z para esa señal exponencial discreta sería igual a 1 entre 1 menos 0.3 de z a la menos 1 para todo módulo de z mayor que 0.3. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esa sería la versión, la transformada z, el resultado del problema tal cual, ¿no? Bueno, ya nos desviamos un poquito, pero originalmente, ¿qué nos pedía el enunciado? Calcular la transformada z para la señal x de n, que era igual a impulso unitario multiplicado por 0.3 a la n. ¿Cuál es la respuesta? Toda esta expresión, ¿ok? Esa sería la transformada z para esa secuencia de entrada. Ahora, de manera genérica, si la base no fuera 0.3, sino fuera una base A, nada más con la pequeña condición de que el módulo de A, otra vez, ya sea un módulo o valor absoluto, sea menor a 1, para que estemos todavía hablando de la condición de que sea un sistema estable, un sistema de entrada estable, salida estable. Bueno, mejor dicho, un sistema estable con entrada acotada, salida acotada.
Entonces, para eso se cuenta esa condición adicional, ¿no? Que el módulo de A debe ser menor a 1. Entonces, si se cumple que el módulo de A es menor a 1, se llega a la siguiente expresión, ¿no? Que la transformada z de esta función exponencial va a ser igual a 1 entre 1 menos a por z a la menos 1 para todo módulo de z mayor que a, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, pues aquí ya se establece esa condición que, recordando un poquito y un tantito para atrás, ¿qué nos aseguraba esa condición? O sea, el cumplirla nos aseguraba que esta transformación sea válida. Pero esa validez, ¿en qué contexto se expresa? Pues en el contexto de la convergencia, ¿ok? Entonces, esta condición de aquí es realmente una condición de convergencia. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, en esta condición, o en esa condición en lo general, que módulo de z sea mayor que a. Recuerden que z es una variable compleja. Si z es una variable compleja y estoy calculando su módulo, ¿cómo extraigo el módulo de un número complejo? Sería la raíz cuadrada de la parte imaginaria al cuadrado más la parte real al cuadrado. ¿Okay? Si en un plano complejo, bueno, supongan ustedes el siguiente caso, estoy observando un plano complejo que sabemos que se presenta de manera cartesiana, donde el eje horizontal es la parte real, el eje vertical es la parte imaginaria. Entonces, si yo tengo una ecuación que me relacione lo siguiente, una constante que sea igual a la raíz cuadrada de la coordenada horizontal al cuadrado más la coordenada vertical al cuadrado, eso es la ecuación exactamente que cumple con la condición de lugar geométrico específico, que es un círculo, ¿vale? Entonces, esta expresión de aquí de módulo de z mayor a 0.3 quiere decir que la región de convergencia, o sea, la región en la que esta expresión va a ser válida, es aquella del plano complejo exterior a la de un círculo de radio 0.3. ¿Okay? Entonces, de esa manera, muchachos, esta expresión de aquí, además de ser una expresión matemática de convergencia, nos está hablando de una región en el plano complejo, ¿no? Entonces, esa región en el plano complejo que asegura la convergencia, si digamos unimos esas dos ideas, nos va a representar un concepto que se llama la región de convergencia, o por sus siglas en inglés, la ROC, the Region of Convergence. ¿Okay? Entonces, chicos, ese asunto de la región de convergencia es realmente una exquisitez matemática. ¿Por qué razón, muchachos? La región de convergencia nos va a ayudar a garantizar cuál va a ser la naturaleza de la señal. Si va a ser una señal del tipo causal o del tipo anticausal. ¿Por qué sería en principio, solo en principio necesario especificarla? Por lo que explicamos hace un momento, ¿no? Del caso de la secuencia A y la secuencia B. Que ambas tienen una relación entre sí y que ya vimos cuál es, ¿no? Si simplemente en una cambiamos Z por 1 entre Z, me llega exactamente o me alude a la inmediatamente a la expresión, ¿ok? ¿Qué implica situación? Que geométricamente hablando del plano complejo, una condición es exterior a ese radio y la otra condición complementaria es al interior de ese radio. Entonces, si en principio no especificamos bien cuál es la región de convergencia, ¿qué es lo que provocaría que nosotros, al aplicar una transformada Z inversa, quizás estemos esperando la secuencia X1 y resulta que nos entrega la secuencia X2? ¿Okay? Entonces, si bien tienen una relación, pero estrictamente hablando, no son la misma secuencia. ¿Ok? Entonces, para evitar esas ambigüedades, es que se necesita especificar la región de convergencia. Ahora, ¿por qué me refiero a que es una exquisitez matemática, chicos? Porque, pues, en el contexto del análisis de sistemas y de señales, las señales con las que vamos a trabajar siempre van a ser causales. ¿Ok? Porque si una señal fuera no causal o anticausal, implicaría que tendría valores, estaría definida para valores del tiempo negativo, o sea, para valores antes, el sistema estaría respondiendo antes de aplicarle una entrada. Y quedamos que eso, pues, no es físicamente posible, ¿vale? Por eso que, pues, matemáticamente los libros siempre van a, cuando se trabaja con transformada Z, les van a especificar cuál es la región de convergencia, pero, pues, digamos, para fines de aquí de la materia, si no se especifica, pues no hay problema, ¿no? No hay problema porque, pues, no va a existir tal ambigüedad, ¿de acuerdo?
Y ahora, bueno, ya he mencionado ese tema de cómo se le va a dar el tratamiento a la transformada Z al interior del curso. Déjenme les digo, chicos, que así de manera ordinaria, en el segundo examen parcial, no suelo preguntar transformada Z. En otros semestres lo solía preguntar, pero en el primer parcial. Pero recuerden ustedes nada más cómo fue pesado, ¿no? El primer examen parcial. Imagínense si todavía les agrego el tema de transformada Z. Ahora, el segundo parcial, por supuesto, todavía no hacemos el examen, pero no tengo problema en comentarles, ¿no? Que el contenido de este consiste en serie de Fourier, transformada de Fourier en la versión continua y la versión discreta, diseño de filtros FIR por el método de muestreo en frecuencia, diseño de filtros IR por el método de la transformación bilineal. Eso es el contenido del segundo examen parcial. Igualmente, incluir el tema de transformada Z implicaría que hay 5 problemas en el examen. Y pues con el trabajo nos da tiempo de terminarlo, imagínense con 5 problemas, no, pues se vuelve una locura. Entonces, chicos, transformada Z no lo suelo preguntar en el examen parcial, ¿ok? A veces lo suelo preguntar en los extraordinarios o en el CTS, pero eso no es problema para ustedes, ¿no? Porque todo el mundo prueba en ordinario, ¿vale? Yo quiero que todo el mundo apruebe en ordinario, así que por favor, ayúdenme a eso, ¿ok? Ahórrenme la pena de que nos tengamos que ver en el ETS. Por favor, muchachos, tienen todo para aprobar en el ordinario y aprobar bien, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, ya hecha esa aclaración, vamos a continuar, ¿ok? No se me desanimen, no vayan a desconectarse todos, ¿no? Decir, no viene el examen, entonces me vale, ¿no? Ok, no viene el examen, pero sí es un tema importante para que completen el bagaje de la materia y también porque, insisto, que es la puerta de entrada al mundo de los filtros digitales, ¿ok? Transformada Z es la que nos ayuda a hacer el modelado de las funciones de transferencia de los sistemas discretos. Ok, entonces, chicos, ya una vez que ya hemos explicado ese concepto de la ROC, pues vamos a continuar. Considerando que la transformada Z se puede apreciar o se puede entender como un operador, entonces X mayúscula de Z lo voy a entender como el operador transformada Z aplicado a la secuencia XDN. Y la secuencia XDN la puedo entender como el operador transformada Z inversa aplicado a X mayúscula de Z, ¿vale? Así como lo hicimos en su momento en Laplace, así como lo hicimos o se puede hacer con Fourier, ¿de acuerdo? Ahora, chicos, considerando esas situaciones y dándole, digamos, una revisión bibliográfica, porque los siguientes son pares de transformadas, que son pues, relaciones que nos indican cómo transformar expresiones conocidas. Tampoco me lo inventé yo, ni mucho menos está en los libros, ¿no? O sea, si lo consultan en el famosísimo ProAquis y ManualAquis, van a encontrar exactamente esta información. Bueno, con la pequeña diferencia, muchachos, de que pues a mí me interesa mucho que lo asimilen y que lo aprendan. Entonces me ha llevado, pues, bueno, a este momento ya mis años, el ir modificando un poco la manera que están redactadas estas notas para que les lleguen a ustedes más digeridas, más comprensibles. Porque en el libro de ProAquis, bueno, pues que el libro ProAquis es bastante, es así chulo de bonito, ¿no? Está bastante entendible, pero aún así cuando no se tiene la suficiente práctica, a veces suele confundir un poquito, porque bueno, ya saben, ¿no? Cómo son los intelectuales y los científicos que escriben todo muy, muy pomposo y muy rimbombante de tal manera que solo ellos entienden, ¿no, chicos? Entonces, pues sí me ha llevado, ¿no? Mi tiempo generar estas notas de tal forma que estén escritas de una manera pues más digerible, ¿no? Más comprensible. Pero si consultan alguna otra bibliografía, por ejemplo, sé que se me va el nombre del otro autor. Bueno, está en el documento del encuadre, otro libro alternativo de Digital Signal Processing, Mitra, si no me equivoco es Mitra, el otro autor. En otro libro, el Mitra, igual está muy padre, pero
a veces está todavía más rebuscado, más rimbombante y siento que podría mejorar en ese sentido. Si lo leen resulta un poquito pesado y un poquito confuso. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, como sean, la información ahí está. Y ya cuando se tiene más colmillo, pues es un poco más fácil abordarlo. En cualquier caso, esa información que ya está ahí muy bien plasmada y validada a lo largo de los años, pues ya viene aquí en las notas que les presento recopilada, ¿no? Entonces, basado pues en el trabajo de esas bibliografías, es que les presento estos pares de transformadas. ¿Okay? Vamos a ver cuáles son estos pares de transformadas. Desde lo muy obvio, ¿no? XDN, la secuencia XDN, en el dominio de tiempo discreto, el dominio de Z, es X mayúscula de Z. Ok, si bien esto parece muy obvio, parece no ayudar, parece como nada más una situación de notación, pues créanme que sí hace un paro. ¿Cuál es la región de convergencia? Bueno, la región de convergencia pues es la que dependa de la secuencia de entrada XDN. Ahora, ¿qué es lo que pasa si la secuencia de entrada no es XDN, sino XDN menos K? Entonces, que está retrasada K unidades. ¿Okay? Entonces, su transformada Z sería la misma transformada X mayúscula de Z, pero le agrego de manera adicional una potencia o un término Z elevado a la potencia menos K. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿se acuerdan que en su momento, cuando vimos en la primera clase 1, la clase 2, el concepto del bloque de retraso unitario? ¿Okay? Y en la manera de simbolizar el retraso unitario, incluso si lo ven ustedes en Simulink, bueno, cuando veamos los ejemplos de aplicación de transformada Z, les traigo una simulación de Simulink para que puedan visualizar que el resultado que obtengamos de manera manual coincide con el de la simulación, ¿no? Para que vean que pues, vamos bien. El símbolo para la operación de retraso unitario es Z a la menos 1. Entonces, en lo general, si mi secuencia de entrada está retrasada K unidades, el resultado es la misma X de Z, pero le agrego una potencia de Z de valor K. ¿Sí? Entonces, este término aquí sí que representa el retraso. Ahora, chicos, considerando esas situaciones, la transformada Z, pues se sabe que es un operador que podemos considerar lineal. De tal forma, chicos, que si nuestra entrada es una superposición de entradas, por ejemplo, en la superposición ponderada de las entradas X1, X2, hacia hasta XM, cada una acompañada de un coeficiente A1, A2, AM, la transformada Z va a ser igual a lo siguiente. El coeficiente A1 o alfa 1 que multiplica la transformada Z de X1, que va a ser X1 mayúscula de Z, más alfa 2 por la transformada Z de X2, que sería X2 mayúscula de Z, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, si cada una de estas X tiene asociada su región de convergencia, ¿cuál sería la región de convergencia total? Pues la intersección de todas esas regiones previas. ¿Okay? Siguiente identidad importante, chicos. Cuando tengamos una secuencia X de n y que tenga multiplicado o haya adicionado una partícula n, que si bien lo recuerdan, ¿de dónde surge un caso como estos? Surge del cálculo de la respuesta de un sistema, por ejemplo, que esté modelado en forma de una ecuación en diferencias. Cuando su ecuación en diferencias tiene un polinomio característico con raíces repetidas, se presentaba esta situación, ¿no? En el que tienen que pegarle una n a su respuesta. Entonces, chicos, si su secuencia de entrada tiene una n pegada, en el dominio Z, ¿cómo la podrían modelar? Como la transformada Z de X de n, ¿ok? Pero adicionalmente lo derivarían con respecto de Z y le pegan un término menos Z. De esa manera, pues ya se cumple. Bueno, esa sería la equivalencia, ¿no? Para este término n de x de n. Siguiente identidad, chicos, que es exactamente la de la función exponencial discreta. Ya la vimos, ¿no? Entonces el resultado sería 1 entre 1 menos a por z a la menos 1. Si esta expresión de aquí, muchachos, de manera adicional, le pego un término n, pues me quedaría esta siguiente expresión. A por z a la menos 1 entre 1 menos a por z a la menos 1 todo al cuadrado. De nueva cuenta, muchachos, esta es una expresión que
es aplicable para el caso de los polinomios característicos con raíces repetidas, ¿vale? Aquí hay otra identidad importante, la del escalón unitario. El escalón unitario lo puedo calcular como z entre z menos 1. Esa es su transformada z. ¿De dónde viene, muchachos? Bueno, me regreso tantito aquí a esta parte, que esta es la versión genérica, ¿no? De la función exponencial discreta. Si exactamente a fuera igual con 1, entonces x de n sería igual a u de n, ¿no? Al escalón unitario. Entonces, esta expresión de aquí, sustituyan la a por un 1, me quedaría 1 entre z a la menos 1. 1 entre 1 menos z a la menos 1, ¿ok? Ahora, esta expresión xz igual a 1 entre 1 menos a por z a la menos 1 equivale a esta, a z entre z menos a. Como logro esa equivalencia, multiplico numerador y denominador por z, ¿vale? Entonces, si hago esa multiplicación, me queda este resultado, ¿vale? Ahora, si el valor de a fuera de 1, para que x de n equivalga al escalón unitario, entonces la transformada del escalón unitario sería z entre z menos 1, ¿ok? Que es exactamente la expresión que tenemos aquí. Transformada z del escalón unitario, z entre z menos 1. ¿Por qué razón es importante conocer la transformada z del escalón unitario? Porque es la señal de prueba por excelencia para los sistemas dinámicos en general, ¿no? Cuando ustedes hacían una simulación en sistemas dinámicos, ¿cómo la probaban? O la excitaban con un escalón unitario, ¿no, chicos? Entonces, para el caso de los sistemas discretos, como los que vamos a ver a continuación, también nos vamos a excitar con un escalón unitario. Y pues una forma de excitación, entre comillas, porque pues es nada más de interés teórico, es el impulso unitario. ¿Cuál es la transformada z del impulso unitario? 1. Transformada de Fourier del impulso unitario, 1. Transformada de Laplace del impulso unitario, 1. Coincide, ¿no? En todos los casos. Porque pues el impulso unitario sirve para operaciones del tipo identidad. ¿Ok? De acuerdo. Si hasta el momento todo el mundo me va agarrando la onda, en la medida de lo posible, porque pues entiendo que mientras no se va aplicado, no queda completamente asimilado. Yo sé. Si ese es el caso, chicos, nada más permítanme un momentito, aguanten un poco. Vamos a ver ejercicios y espero que ahí ya quede completamente asimilado. Si su inquietud se encuentra fuera de ese contexto y es alguna otra, por favor me la pueden consultar. ¿De acuerdo? En el momento que necesiten, sin mayor falla, interrumpan la clase y me preguntan. ¿Ok? Entonces, si en ese instante no hay alguna duda, alguna pregunta, pues continúo. Gracias, profe, todo bien. Vale, muchas gracias. De acuerdo, chicos. Entonces, siguiente tema. La lógica nos indica que si ya vimos la transformada, pues ahora hay que ver la transformada inversa. Siguiente tema, transformada z inversa. Transformada z inversa, chicos, es una herramienta matemática que nos va a ayudar al mapeo de regreso del dominio z al dominio n, que es el que me interesa, ¿no? Porque a nosotros nos interesan las señales en el dominio del tiempo, nos interesan las series de tiempo, ¿vale? Entonces, si bien la transformada z, como ya hemos mencionado, me sirve como una herramienta parecida a la transformada de Laplace. Transformada de Laplace la utilizaba para resolver de manera más sencilla las ecuaciones diferenciales. Transformada z la voy a emplear para resolver de manera más sencilla las ecuaciones en diferencias. La transformada de Laplace me ayudaba a encontrar esa estructura matemática que me servía para el modelado de un sistema continuo, conocida como la función de transferencia. Transformada z me ayuda a lo mismo, pero para un sistema discreto. ¿Ok? Entonces, de cualquier forma, chicos, siempre vamos a necesitar la transformada inversa, ¿no? Para traerlo de regreso al dominio del tiempo. Hay en lo general 3 métodos para calcular la transformada z inversa, de los cuales el A y el C, pues son dos caras de la misma moneda, prácticamente son lo mismo. El método B, el método de la división larga, bueno, ya ni siquiera intento dar una explicación porque tiene una implicación conceptual, sin embargo, no es de utilidad, ¿no? Para nuestro presente contexto. Es incluso me atrevería a decir de interés histórico, ¿no? Pero
Interés práctico, no, método de visión larga, ya, adiós. Incluso a lo mejor en alguna versión futura del apunte ya lo voy a borrar, ¿no? Ese tema de la división larga. Pero de momento, los que son de interés son el A y el C, que insisto, de manera implícita son lo mismo. Me explico, en el método A, la evaluación directa, consiste en una fórmula de mapeo de regreso. Recuerden, muchachos, que por ejemplo vimos la transformada continua de Fourier, ¿no? Que tiene una formulación integral. Y la antitransformada continua de Fourier tiene evaluación integral también, ¿no? Cuenta con unas pequeñas diferencias en ese caso, que es el signo del argumento de la exponencial y una constante, ¿no? Ahora, para el caso de transformada Z inversa, chicos, esta es la fórmula. Digo, así tal cual, ¿no? Esa es la fórmula que nos va a ayudar a regresar al dominio N. Pero, híjole, está brava, ¿no? Esa formulación. Digo, no sé ustedes, pero a mí, la primera vez que estudié este tema, sí me apantalló un poco el hecho de que esta expresión, bueno, lo que me sugería, o la manera en la que se tendría que resolver, porque es una integral de contorno de variable compleja. Okay. Es una integral de contorno de variable compleja. ¿Alguna idea de cómo resolver eso? Pues tiene su chiste, ¿no? Así de manera inmediata, híjole, está pantallador ese asunto. Una integral de contorno de variable compleja. No sé si lo hayan visto en alguna materia alguna vez, ¿no? ¿Cómo resolver ese tipo de ejercicios? En lo general, este tipo de expresiones, aunque están pantalladoras, pero pues claro, tiene su método, ¿no? Porque pues la ciencia es el mayor bien de la humanidad, ¿no? Y se ha ido desarrollando durante los siglos. Este problema, ya por supuesto, su solución es conocida, ¿no? Un ejemplo de dónde lo pueden consultar, la solución de este tipo de integrales, es en el libro que le recomiendo en la bibliografía, el O'Neill de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. Tiene su apartado de variable compleja. Ahí pueden echarle un vistazo si tienen el interés, el amor al arte, ¿no? Para ver cómo se resuelven este tipo de integrales. Ahí les va el tip en ese sentido. Este tipo de integrales suelen sustentarse en el teorema del residuo. ¿Okay? El teorema del residuo. Entonces, es un teorema matemático que suele emplearse, ¿no? Para resolver este tipo de integrales. ¿Qué implica ese asunto del teorema del residuo? Pues implícitamente implica descomposición en fracciones parciales, ¿vale? Que es el método 12, descomposición en parciales. Por eso les menciono, ¿no? Que son dos caras de la misma moneda, ¿de acuerdo? Entonces, esa evaluación directa, bueno, esa formulación la pueden usar en algún momento de la vida, quizás para ganar alguna apuesta o no sé, pero que en la práctica la vayan a utilizar, no, al menos no directamente. Este es el método que sí nos interesa de las fracciones parciales. ¿Okay? ¿En qué se basa este método, chicos? Pues es otra solución basada en el paradigma del divide y vencerás, ¿no? De que la solución de un problema complejo se puede llegar a ella a través de la descomposición del problema complejo en múltiples problemas de naturaleza más simple, ¿no? Ese es el principio de las fracciones parciales. Pues supongan que tienen una función x de z, ¿okay? Una función que quieren aplicarle transformada z inversa. Ahora, si esa expresión x de z, ustedes la pueden descomponer en una versión de esta estructura con un coeficiente alfa 1, una expresión x1 de z, más alfa 2 por x2 de z, y así sucesivamente, hasta alfa k por xk de z, en donde estas expresiones x1, x2, x3, así hasta x de k, sean conocidas. O sea, hace que su transformada z inversa, ustedes la puedan consultar en un formulario o en un compilado de pares de transformada. O sea, pues que sea conocida. Entonces, si estas x1, x2 hasta x mayúscula de k tienen una transformada z conocida, ya lo hicimos, ¿no? Entonces, la x general, digamos, ¿no? X minúscula de z, la salida total, sería igual a alfa 1 por la antitransformada z de x1 mayúscula,
más alfa 2 por la antitransformada Z de X2 mayúscula. Y así sucesivamente hasta alfa K, que multiplica a X minúscula subíndice K. ¿De acuerdo? Que es la antitransformada Z de este término de aquí. Entonces, ¿cómo logramos eso? Considerando esta situación, ¿no? Que ese par de transformada, pues es conocido. Considerando esa situación, chicos, de eso se basa el método de la antitransformada Z por medio de fracciones parciales. Entonces, ¿qué nos restaría? Pues aplicarla. ¿En qué caso vamos a aplicar nosotros la antitransformada Z? En el siguiente, cuando queramos conocer la respuesta de un sistema discreto, lineal y causal en el tiempo. ¿Vale? Si todo el mundo me va siguiendo, si no es necesario que me regrese a explicar algo o que alguien tenga alguna duda o que comentar, entonces continúo con este siguiente tema. El análisis de sistemas discretos, lineales y causales en el tiempo empleando la transformada Z. Entonces, chicos, recordamos tantito. Un sistema discreto, recuerden que hay algunos de ellos que puedo calcular su respuesta una vez que conozca la dinámica de su modelo, que está reflejada por una secuencia HDN, que es la respuesta a impulso, ¿no? Entonces, si mi modelo puede estar representado completamente por una secuencia HDN, entonces yo puedo conocer la respuesta de ese sistema mediante la operación de convolución, ¿no? Y YDN es igual a mi entrada arbitraria XDN por mi respuesta a impulso HDN. Entonces, esta ecuación 5 es válida siempre y cuando estemos hablando de que es un sistema del tipo FIR. O sea, es un sistema que tiene una respuesta a impulso finita, donde esta secuencia HDN tiene un número de elementos finito. Entonces, hay sistemas que cumplen esa condición, pero hay sistemas que no la cumplen, ¿no? Entonces, los sistemas que no lo cumplen son aquellos conocidos como sistemas del tipo IR, de respuesta a impulso infinita, y por lo tanto no es computable su respuesta a través de la convolución. ¿Okay? Entonces, si bien esta ecuación número 5 solo es válida para los sistemas del tipo FIR, ahora, si a esta ecuación 5 le aplico la transformada Z, esa expresión sí va a ser válida para filtros FIR y filtros del tipo IR, ¿vale? Entonces, esta ecuación 5 la aplico a la transformada Z, y bueno, se puede demostrar que la expresión equivale a la ecuación número 6. Y mayúscula de Z, que es la salida del sistema en el dominio Z, equivale al producto, ojo, aquí sí es multiplicación de la transformada Z de la entrada por la transformada Z de la respuesta a impulso, ¿ok? Entonces, si la respuesta a impulso es finita, por ejemplo, un sistema FIR, su transformada Z la podría calcular sin bronca, ¿no? De hecho, sería como se realizó al principio de la clase. Pero si su respuesta a impulso HDN es infinita, ok, no la puedo representar como una notación de una secuencia, pero sí la puedo calcular su transformada Z y me da una expresión cerrada, como hicimos en, digamos, esa segunda parte del inicio de la clase, ¿va? Entonces, esta ecuación 6 es válida para cualquier tipo de sistema discreto, lineal e invariante en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esta expresión, chicos, quedamos que la salida en el dominio Z va a ser igual al producto de la transformada Z de la entrada y de si lo quieren ver así, la transformada Z de la respuesta a impulso, ¿ok? Entonces, en esta expresión 6, si yo despejo esta H mayúscula de Z, que es la transformada Z de la respuesta a impulso, voy a obtener una relación de salida contra entrada en el dominio Z. ¿Cómo se le llama a esa estructura matemática, chicos? Que es la relación salida-entrada en el dominio alternativo, en el dominio de la frecuencia. Eso se le conoce como una función de transferencia, ¿de acuerdo? Entonces, la función de transferencia H de Z lo podría interpretar así si ustedes gustan, ¿no? Bueno, que técnicamente hablando es correcto. La transformada Z de la respuesta a impulso, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, volvemos tantito a la expresión número 6. Si yo quiero conocer la salida de un sistema, debo de conocer la transformada Z de su entrada y la función de transferencia. Entonces, la función de transferencia, pues, regularmente debe ser un dato, ¿no?, del problema, ¿ok? Entonces, eso ya debe estar establecido por la topología de su sistema o topología del filtro. Ahora, si su entrada es conocida, por ejemplo, un escalón unitario, que ya conozco que su transformada Z es Z entre Z menos 1, ya podría encontrar la expresión de la salida, pero en el dominio Z.
pero a mí no me interesa la salida en el dominio Z, me interesa en el dominio N, el dominio del tiempo. Entonces, ¿qué restaría? Que a esta ecuación número 6 le aplique la antitransformada Z, para que ahora sí me quede Y de N, o sea, hace la respuesta del sistema, pero en el dominio del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que resulta necesario conocer tanto la función de transferencia como la forma de calcular la antitransformada Z. ¿De acuerdo? Entonces, esa función de transferencia, chicos, considérenlo o, bueno, hagan tantito recordar, ¿no? En sistemas dinámicos, de dónde salían las funciones de transferencia. Pues, en principio, pues salen del análisis, ¿no? Del modelado del sistema. Cuando tenían, por ejemplo, su masa resorte amortiguador, o cuando tenían su circuito RLC, o tenían su circuito, su sistema térmico, hidráulico, neumático, lo que sea. Cualquier clase de sistema dinámico. Ustedes aplicaban las leyes de la física asociadas a ese fenómeno. Por ejemplo, las leyes de Kirchhoff, para el caso de un circuito eléctrico, ¿no? Por decir algo. Entonces, cuando aplicaban esas leyes de la física para ese fenómeno dinámico en particular, es probable que iban a obtener una ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial. Y de esa ecuación diferencial, muchachos, ¿cómo podían calcular su respuesta? Bueno, con algunos métodos que ya conocían, como variación de parámetros, coeficientes indeterminados, bla, bla, bla. O dentro de ese conjunto de opciones, tenían el de la transformada de Laplace, ¿no? En el cual, a partir de la ecuación diferencial, calculaban la transformada de Laplace y obtenían una función de transferencia. ¿Sí o no, chicos? Entonces, para el caso que nos atañe en este justo instante, que es el de los sistemas discretos, ok, entonces, analizando un sistema discreto, podemos obtener una ecuación en diferencias. De esa ecuación en diferencias, a partir de la transformada Z, íbamos a obtener una función de transferencia. Esa función de transferencia, al multiplicarla por la transformada Z a una entrada, y aplicar ese resultado, la antitransformada Z, llegábamos a la respuesta general del sistema ante esa entrada específica. ¿Ok? Es por eso que ahora el siguiente tema va a ser la obtención de la función de transferencia a partir de la ecuación en diferencias. ¿Okay? Entonces, este curso, si bien, chicos, no es así completamente orientado hacia la teoría de los sistemas y las señales, ni hacia la teoría del control, ni mucho menos, les menciono este tema para que sepan de dónde viene, pero en lo general, con el objetivo del curso sí es procesamiento de señales. Las funciones de transferencia o normalmente o ya van a estar dadas o ustedes las van a obtener con una herramienta computacional. ¿De acuerdo? Solamente en el caso del diseño de los filtros IR, sí vamos a estar obteniendo con métodos manuales una función de transferencia, pero pues igual hereda técnicas del diseño de filtros analógicos. Bueno, ya lo iremos viendo. Pero en general, en nuestro contexto, la función de transferencia la vamos a obtener de otro lado. ¿Okay? Ahora, en este único caso, de que lo vamos a obtener a partir de una ecuación en diferencias o de la ecuación en diferencias general, bueno, vamos a ver cómo se obtiene. Sea la siguiente expresión la que me modela una ecuación en diferencias genérica, la más general posible. Entonces, mi salida en el momento actual, que es y de n, va a depender de las siguientes dos familias de términos. Primera familia de términos, las versiones retrasadas de la señal de salida. O sea, y de n-1, y de n-2, y de n-3, hasta y de n menos n mayúscula. Cada uno de esos términos va a tener asociado un peso, un coeficiente que vamos a nombrar A1, A2, A3, así hasta A de n mayúscula. Ahora, el segundo grupo de términos de los cuales va a depender la salida actual son la entrada y las versiones pasadas de la entrada, que son respectivamente x de n y x de n-1, x de n-2, x de n-3, hasta x de n-m. Cada uno de estos acompañado por un coeficiente que van a ser respectivamente B0, B1, B2, B3, hasta Bm. ¿Okay? Observen que, bueno, esta ecuación de diferencias ya debe estar expresada de tal forma que el coeficiente que acompaña a mi salida actual debe ser 1, debe ser unitario.
Entonces, chicos, a esta expresión general de una ecuación en diferencias, vamos a aplicarle la transformada z. Entonces, para aplicar la transformada z, mucho ojo, el término y de n pasa a ser y de z. El término y de n menos 1 pasa a ser el mismo y de n, y le antecedemos un término z a la menos 1 por el retraso. Así sucesivamente hasta que el término y de n menos n mayúscula se vuelve y de n y le acompaña un término z elevado a la potencia menos n mayúscula. Recuerden que los coeficientes pues simplemente los vamos bajando. Ahora en el miembro derecho de la ecuación, al primer término se volvería b0 por x de z. Segundo término, b1 por z a la menos 1 por x de z. El último término genérico, el término mésimo, sería b subíndice m mayúscula por z a la potencia menos m por x de z. ¿De acuerdo? Entonces, esta fue la aplicación de la transformada z a la ecuación en diferencias más genérica que posible. Ahora, ya una vez que le hayamos aplicado, observe que todos los términos en el primer miembro de la ecuación tienen como miembro común y mayúscula de z. Entonces lo puedo factorizar y me queda esta expresión así. En el segundo miembro, del lado derecho del igual, en todos los casos tengo un común que es x mayúscula de z. Lo puedo factorizar y me queda así. Estos serían los términos x mayúscula de z que multiplica a b de 0 más b de 1 z a la menos 1 más b de 2 z a la menos 2, así sucesivamente hasta b de m por z a la menos m. Entonces, a partir de aquí, puedo despejar el cociente salida entre entrada, que me representaría la ecuación número 8. Salida entre entrada, que eso por definición es lo que se conoce como la función de transferencia, equivale a este cociente de polinomios. Cociente de polinomio en el numerador, que es un cociente, perdón, un polinomio que depende de z, y en el denominador, otro polinomio que depende de z. ¿Vale? Esas potencias de los polinomios, vean que obedecen pues a cada versión del retraso, y los coeficientes que acompañan a cada término son los que aparecen como los coeficientes del polinomio en el numerador y en el denominador. ¿De acuerdo? Y como lo recuerdan, entonces, de sus clases de sistemas dinámicos, sus clases de análisis de circuitos, el polinomio que se encuentra en el denominador de la función de transferencia es el polinomio característico, en donde sus raíces son las que equivalen a los polos del sistema. Las raíces del polinomio en el numerador de la función de transferencia son los ceros del sistema. ¿Okay? Y recuerden que la posición de los polos y ceros va a determinar de manera contundente, ¿no? De manera total, el comportamiento dinámico del sistema. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esta expresión número 8, empleando la notación de sumatoria, la castrosa notación de sumatoria, nos brinda la ecuación número 9. ¿Okay? Entonces, la ecuación número 9 ya se tiene la misma información, pero en forma de sumatoria. ¿Vale? Entonces, muchachos, hasta aquí sería el tema, así tal cual, de la obtención de la función de transferencia a partir de la ecuación en diferencias. Entonces, ahora sí, para poder calcular la salida de un sistema, muchachos, una vez conocida la función de transferencia, que prosigue, pues multiplicar la función de transferencia por la transformada z de la entrada. De esa manera vamos a obtener una salida en dominio z, y mayúscula de z, la cual la puedo representar como un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. ¿Vale? Entonces, la manera que vamos a aplicar la transformada z inversa, ya quedamos que es mediante el método de las fracciones parciales. Entonces, para que ese método de las fracciones parciales funcione, o el inicio de ese método, consiste en descomponer el polinomio r de z, o mejor dicho, expresarlo en su forma factorizada, en donde queden explícitos las raíces del sistema. ¿Vale? Entonces, ese polinomio r de z lo puedo expresar como una multiplicación de n términos, donde cada término va a tener la estructura z menos p1, z menos p2, hasta z menos p subíndice n mayúscula. ¿Ok? Y estos valores de p1, p2, p3, hasta p n subíndice n mayúscula son las raíces del polinomio característico o los polos del sistema o valores característicos o eigenvalores. Pero bueno, todos esos son sinónimos.
El más genérico sería valores característicos, y dentro de la teoría del control, pues serían los polos. ¿Ok? Entonces, muchachos, ya nada más restaría, ahora sí, realizar la descomposición en fracciones parciales y aplicar las antitransformadas zetas conocidas. Entonces, de acuerdo con los valores que tengan estos estas raíces características, vamos a poder caer en alguno de los siguientes tres casos, ya perfectamente conocidos por ustedes. En un libro de matemáticas van a venir así, sin exagerar, decenas de casos, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que estudiaron esto seguramente fue cuando veían o estudiaban cálculo integral, ¿no? Porque había formas de descomponer un integrando en integrandos más sencillos, ¿no? Entonces, esa es seguramente la primera vez que vieron este tema. Segunda vez que lo vieron, cuando estudiaron ecuaciones diferenciales, ¿no? Y ya la tercera, cuarta, quinta o todas las veces que lo vayan a ver, siempre va a estar relacionado, ¿no?, con este asunto de la teoría de los sistemas y señales o teoría del control. Entonces, en los libros de matemáticas puras van a tener montones de casos, ¿no?, de fracciones parciales aplicadas en los contextos que ya mencionamos, ¿no? El contexto del cálculo integral, en el contexto de las ecuaciones diferenciales, en el contexto de la transformada de Laplace, ¿vale? Los libros de matemáticas tienen un montón de esos ejemplos. Pero aquí, en el contexto de esta asignatura, el que nos interesa, vamos a tener tres casos diferentes, que son el de las raíces reales y simples, las raíces reales y repetidas, y las raíces complejas conjugadas. ¿De acuerdo? En donde, bueno, el último de las raíces complejas conjugadas, como les he comentado otras veces, le podrían sin bronca dar el mismo tratamiento que el de las raíces reales simples. ¿Okay? Al final, pues ya cuando obtengan su respectiva expresión, lo pueden conjuntar en dos términos en uno solo, de forma que les quede un término exponencial multiplicado por, perdón, bueno, sí, un término exponencial multiplicado por un coseno o un seno, ¿vale? O una suma de seno y de coseno. En cualquier caso, chicos, digo, va a ser la única vez que vamos a ver aquí en el curso este tipo de metodología, que pues tiene relación, pero no tan directa con el tema que nos interesa, que es procesamiento de señales, pero bueno, para que quede completa la lección. Vamos a revisar los primeros dos casos. Bueno, vamos a revisarlos poniendo un ejemplo, ¿no? El caso 1, que es el de las raíces reales y simples, y el caso 2, que es el de las raíces reales repetidas. Entonces, vamos a ver, chicos. La expresión a la cual le queremos extraer la transformada inversa es y mayúscula de z igual a cociente de polinomios q de z entre r de z, donde r de z ya fue descompuesto, ¿no?, en estos términos z menos el polo 1, z menos el polo 2, hasta z menos el polo n. Entonces, esta expresión de aquí la puedo transformar ahora, o lo puedo descomponer de esta manera, como los términos A1 por Z sobre Z menos P1. Entonces, el denominador de este término es exactamente la versión Z menos el valor del polo 1, más A2 que multiplica Z sobre Z menos el polo 2, y así sucesivamente hasta un coeficiente A subíndice N que multiplica Z sobre Z menos el polo enésimo. ¿De acuerdo? Ahora bien, chicos, ¿cuál va a ser la antitransformada inversa de este tipo de transformación? Todos estos términos z sobre z menos un valor p se van a volver una versión exponencial causal discreta, de tal forma que la base de esa función exponencial es el valor del polo, tal cual. Por ejemplo, aquí polo 1, P1, P1, polo 2, P2, polo n, Pn. ¿De acuerdo? Y los coeficientes A1, A2 hasta AN, bueno, son los que hay que calcular, ¿no? En eso consiste el método, tal cual. Encontrar el valor de estos coeficientes para que esta descomposición se cumpla. Ahora, muchachos, ¿cómo encontrar esos valores de A? Hay métodos, ¿cómo decirlo?, un poquito no tan sistematizados,
que si les ayudan a cumplir esta descomposición, por mí está bien. Pero yo les sugeriría que mejor, pues sí, se adapten a este método bien sistematizado para encontrar las constantes A, porque es bastante sencillo y no hay, digamos, manera de que lo apliquen mal, solamente que se equivoquen con las operaciones, ¿no? Con multiplicaciones y demás, que cometan algún error. Técnicamente hablando, pues sí es posible, ¿no? Pero si tienes suficiente cuidado o si lo vas a hacer en la calculadora, o sea, aplicar mal el método, pues no, realmente no habría, ¿cómo decirlo?, una manera consciente de hacerlo, ¿no? Solamente que de plano hayan tenido algún error humano, ¿no? Un error de dedo o alguna cosa por el estilo. Entonces, sugiero ampliamente, ¿no?, que se adapten a este método porque les va a dar buenos dividendos. Entonces, chicos, el problema se reduce al cálculo de los coeficientes A, de tal forma que un coeficiente genérico A sub índice I lo voy a calcular de la siguiente manera. La multiplicación del primer término, que es Z menos el polo I, el polo iésimo entre Z, que multiplica a la expresión a la que quiero transformar, o sea, la Y de Z completa, y a ese resultado, a sustituirle el valor, a calcular cuánto vale cuando en Z lo sustituyo por el valor del polo I. ¿De acuerdo? Entonces, al aplicar esa expresión, chicos, encuentro el valor de los coeficientes A1, A2, A3 hasta AN mayúscula. En este caso, pues tiene que aplicar este método N veces, N mayúscula a veces. ¿Okay? Para el caso de las raíces reales y repetidas, muchachos, entonces estamos hablando de que la expresión Y de Z, bueno, aquí la tenemos acomodada en idéntico caso como el anterior, pero algunos de estos términos Z menos P van a ser iguales, ¿okay? De manera que se pueden conjuntar en una sola potencia. ¿Okay? Entonces, esa expresión genérica, cuando es ese caso en el que tiene raíces repetidas, se puede transformar a la siguiente versión, en el que vamos a tener n menos r términos asociados a las raíces no repetidas, ¿no? Entonces, estos coeficientes A, A2 hasta AN menos R se calculan como se viene en el inciso A, aplicando esta fórmula tal cual. Ahora, los R términos asociados al polo repetido, observe que tenemos incluso los coeficientes, les cambié el nombre, ¿no? Ahora se llaman K. Entonces, para el caso del coeficiente K1, el denominador es Z menos PR, el coeficiente K2 es el denominador es Z menos PR al cuadrado, de tal forma que hasta que obtengamos un término KRésimo asociado a un denominador Z menos PR a la potencia R, donde R pues es el número de repeticiones. Se hace que si tuviéramos un término Z menos PR al cubo aquí en la función de transferencia, pues se obtendría en total pues R términos, ¿no? El Z menos PR1, el Z menos PR2 hasta el Z menos PR3. Eso nos deja con el problema de cómo encontrar los valores de K1, K2 hasta KR. Okay. Para encontrar esos valores, chicos, se tiene que aplicar esta fórmula o esta familia de fórmulas. Bueno, en general es una fórmula nada más, ¿no? Pero está expresado en forma de una familia para que les resulte más sencillo, ¿no? Entonces, el término résimo, K de R, se calcula de la siguiente forma, haciendo la multiplicación de Z menos PR a la potencia R entre Z, multiplicado por Y de Z, y a ese resultado sustituir el valor de Z con PR. Eso les daría este coeficiente de aquí. Ahora, para el coeficiente anterior, ¿qué cosa habría que hacer? En el interior de los paréntesis es la misma operación, pero se debe calcular su primera derivada con respecto de Z. Y se sustituye el mismo valor del polo. Para el término inmediatamente anterior a ese, que sería K de R menos 2, se aplica la segunda derivada y se divide entre 2 factorial. De tal forma, así sucesivamente, hasta que el último coeficiente, que vamos a llamar K1, se va a calcular de la siguiente manera. El interior de los paréntesis es el mismo, pero se va a calcular una derivada de orden R menos 1 y se va a dividir entre un valor R menos 1 factorial.
¿De acuerdo, chicos? Entonces, pues está un poco latoso, ¿no? Verlo de esa manera. Pero ustedes tranquilos y yo nervioso, porque la aplicación de este caso, de las raíces reales y repetidas, otra vez es una mera exquisitez matemática, ¿no? O sea, no es que lo vayan a estar haciendo todo el tiempo durante su ejercicio profesional, claro que no, muchachos. Si acaso mejor alguna vez lo harán en una tarea o en un examen, o un par de veces si es que continúan viendo algún tema relacionado en el posgrado. ¿Okay? Pero pues, ¿qué se les puede preguntar? Un término z menos pr al cuadrado o z menos pr al cubo, si acaso. ¿De acuerdo? Entonces, no debe de representarles mayores problemas. En cualquier caso, esos términos que nos están quedando aquí, que observen, son z entre z menos pr, z entre z menos pr al cuadrado, z entre z menos pr a la potencia r, genérica. Ok. Entonces, esos términos, ¿cuál va a ser su transformada z inversa? Ok, para eso les traigo esta familia de pares de transformadas. Por ejemplo, el término a por z entre z menos a al cuadrado me equivale a un término n por a la n. O sea, aquí ya está hablando de una raíz repetida, ¿no? Pero como aquí el coeficiente que acompaña a z no es 1, sino es a, ok, ¿qué me faltaría para que tenga exactamente esta estructura de aquí? Pues dividirlo entre a, ¿no? Entonces, si este término de aquí lo divido entre a, ahora sí me quedaría z sobre z menos a al cuadrado. Pero del lado izquierdo, si dividí entre a, equivaldría a que esta potencia n le resta un 1. Por eso me quedaría n por a la potencia n menos 1 equivale en el dominio z a z entre z menos a al cuadrado. ¿Okay? Ahora, si el denominador no está al cuadrado, sino está al cubo, entonces equivale a este término. Un medio de n por n menos 1 por a elevado a la potencia n menos 2. ¿De acuerdo? Y de manera genérica, y así sucesivamente, si tengo un término z entre z menos a una potencia genérica, m, entonces eso va a equivaler a 1 entre m menos 1 factorial, que multiplica, que acompaña, ¿no? A este desarrollo. Recuerden que la notación de pi equivale a productos, ¿no? Productos consecutivos, donde el argumento es n menos i, y esta notación pi va desde i igual a 0 hasta m menos 2. ¿Ok? Y eso de manera adicional va a acompañar al término a elevado a la potencia n menos m mayúscula más 1. Ok, bueno, igual suena un poquito complicado, pero no es tan difícil. ¿De acuerdo? Nada más que se necesita pues un poquito de práctica. ¿Ok? Que pues esa práctica aquí para la materia, o sea, realmente no es tan relevante, ¿no? Porque insisto, no, para fines de calificación, porque no lo voy a preguntar en el segundo parcial, ¿ok? Pero pues, sí, esto sí técnicamente sí se preguntaría en ETS, ¿no? Porque pues ahí se pregunta todo. Pero les recuerdo, chicos, otra vez que ese no es problema de ustedes, porque todo el mundo va a aprobar en ordinario y va a aprobar bien, ¿ok? Entonces, eso no es problema para ustedes. No lo vuelvan su problema, por favor. Síganle. Entonces, chicos, ya nada más restaría verlo aplicado en un ejemplo. Bueno, ya casi es hora de terminar. Vamos a echarle una revisión al que sea el ejemplo 1. Entonces, para este primer ejemplo, muchachos, vamos a verlo. Aquí está. Ejercicio 1. Sea el sistema descrito, parece trabalenguas, por la siguiente función de transferencia. Entonces, h de z es igual a 1 entre 1 más 5 sextos de z a la menos 1 más 1 sexto de z a la menos 2. Y vamos a excitar este sistema considerando como entrada un escalón unitario. Entonces, vamos a darle solución. ¿Okay? Se sabe que la transformada z del escalón unitario es z entre z menos 1. ¿Okay? Ahora, la función de transferencia, obsérvese que esté definida en potencias negativas de z, que de manera natural así nos resulta. Pero a mí no me gusta trabajar con potencias negativas. Entonces, ¿cómo me libro de las potencias negativas? Multiplico arriba y abajo por la potencia, digamos, más grande, ¿no? Si la potencia negativa más grande es menos 2, entonces voy a multiplicar arriba y abajo por un término z a la 2. ¿Ok? Entonces, si multiplico por z cuadrada arriba y abajo, la función de transferencia h de z se transforma de la siguiente manera.
z cuadrada entre z cuadrada más 5 sextos de z más un sexto. ¿Okay? De esa manera ya me quedaron puras potencias positivas. Entonces, la salida y de z en el dominio z sería igual a lo siguiente. Y de z es igual al producto de la función de transferencia por la transformada z de la entrada, que sería z cuadrada entre z cuadrada más 5 sextos de z más un sexto de z. Más un sexto. Y todo eso multiplicado por la entrada, la transformada z de la entrada, que sería z entre z menos 1. Entonces, ya realizando esa multiplicación y descomponiendo en factores, me queda que y de z equivale a z cúbica entre z más 1 por z más un tercio por z menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya hay varios pasillos de álgebra. Considerando que ya se tiene esa factorización, se propone la siguiente descomposición en fracciones parciales. Que sea un coeficiente A1 que acompaña el término z entre z más un medio, coeficiente A2 que acompaña el término z entre z más un tercio, coeficiente A3 que acompaña el término z entre z menos 1. Ahora, ¿qué es lo que resulta? Pues calcular el valor de las constantes A. Entonces, este es el cálculo para A1. El cálculo para la constante A1 pues consiste en multiplicar el término z menos P1, que en este caso es z más un medio, eso entre z, y multiplica toda esa fracción al término y de z, o sea, la versión completa, que sería z al cubo entre z más un medio por z más un tercio por z menos 1, por z menos 1. ¿Vale? Entonces, este es el término que me dice la fórmula, este es el y de z completo. Y voy a calcular esta expresión evaluada para z igual a menos un medio, porque el polo es menos un medio. ¿Sí? Recuerden que polo, la raíz característica, sería entonces el valor numérico que volvería a este término 0. ¿Cómo hago que lo que está al interior del paréntesis sea 0? Pues solo cuando z vale menos un medio. En este caso, solo cuando z vale menos un tercio. En este caso, cuando z vale 1 positivo. ¿Okay? Entonces, para este caso, es cuando z valga un medio. Propongo hacer el álgebra. Son pasos muy parecidos entre sí. Bueno, los explico una vez y ya el resto quedan pues casi explicados en automático. Pero de cualquier forma, pues échenle un vistazo a los pasos de álgebra y si algún elemento o alguna operación no les cuadra, pues me lo hacen saber. Entonces, este término z más un medio se encuentra en numerador y denominador. Los puedo simplificar. Aquí tengo una z cúbica y abajo una z. Me queda solamente una z cuadrada en el numerador. Z cuadrada en el numerador y en el denominador el producto z más un tercio por z menos 1. Entonces, esta expresión de aquí la evalúo en z igual a menos un medio y me resulta, tras las operaciones, que A1 es igual a 1. Para el caso de A2, pues sigo aplicando la fórmula, ¿no? Pero ahora este término es z más un tercio. Aplico las operaciones que ya hemos mencionado, que son parecidas, chicos. Voy a irme un poquito más rápido para alcanzar a explicar todo el ejemplo. De cualquier manera, revisan el álgebra y cualquier cosa me preguntan. Después de hacer la respectiva sustitución, chicos, simplifico este término, y este 3 se vuelve un 2 y esta z desaparece. Entonces, al sustituir la expresión equivalente con z igual a menos un tercio, me resulta que, aquí es A2 igual a menos un medio. ¿Okay? Ahora para el cálculo de A3, chicos. Entonces, para el cálculo de A3, esta es la expresión inicial. Se simplifica en los z menos 1, el z cúbico se vuelve z cuadrado. Esta es la expresión algebraica final. Sustituye el valor de 1 positivo y me resulta que A3 me da de un medio positivo. Entonces, la descomposición en fracciones parciales sería y de z es igual a z sobre z más un medio, aquí su coeficiente de acuerdo que fue 1, menos un medio de z sobre z más un tercio, más un medio de z sobre z menos 1. Aplicando la transformada z inversa a esta expresión, para el primer término se volvería menos un medio a la n. Aquí está. Segundo término sería menos un medio que acompaña a menos un tercio a la n. Para el último término, recuerden que la expresión exponencial para esta versión sería 1 a la n. Como 1 a la n es 1, pues lo dejamos de ese tamaño. Y nada más lo vería como una constante, que es un medio. Y esta expresión de aquí ya es como tal la respuesta del sistema. La respuesta del sistema ante la entrada a escalón unitario.
acuerdo, chicos? Entonces, esa sería la respuesta a ese ejercicio. Bueno, ya para la parte de, bueno, comprobar, ¿no?, que el ejercicio está correcto, les agregué igual en el material una simulación en Simulink y un programita que trae programada esta fórmula para que comparemos así de manera visual que los dos trazos obtenidos son idénticos. Si no tienen problema, revisamos ese de próxima clase para que no lo veamos ahorita a las carreras. ¿Okay? Entonces lo continuamos viendo la próxima clase. Y bueno, les comento que también hay un segundo ejercicio. Bueno, este ya no me dio tiempo de pasarlo a computadora. Van a tener que, ¿cómo decirlo? A recordar los tiempos de presencial, ¿no? Cuando escribía en el pizarrón y tenía que lidiar con mi tipo de fuente único. Bueno, veo que sí hay, algunos de ustedes sí estuvieron conmigo, ¿no? Todavía en alguna clase presencial. Entonces, sí recuerden que tengo una caligrafía peculiar. Entonces, para que recuerden esos tiempos con mi peculiar caligrafía, aquí está un ejercicio 2, en el cual es el caso de una raíz repetida. Bueno, nada más le tomé fotografía del papel, ya si me da tiempo posteriormente lo paso a computadora. Y con la aplicación del método se obtiene la presente respuesta. ¿Okay? Entonces ahí si le quieren, igualmente pueden echar un ojo para revisar cómo es que fue resuelto. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, son 2 ejercicios, ahí los podemos echar un ojo con más calma la próxima clase. ¿De acuerdo? Hasta ahora, con lo que hemos visto, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, profe, ninguna. Ok, perfecto, chicos. Me parece bien, pues no me resta más que agradecer su asistencia, su atención y su participación. Aquí nos despedimos por el presente día. Nos encontramos el próximo jueves para cerrar entonces con la práctica número 3 de laboratorio y para continuar con nuestra clase teórica. ¿Okay? Entonces, muchachos, es todo por ahora. Nos encontramos el próximo jueves. Estamos en contacto por si hay alguna duda, alguna inquietud a lo largo de los días. Y pues es todo. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho. Gracias a todos. Bye. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bye, hasta luego.